Vamos a comenzar entonces la clase. Hoy vamos a hablar de seguridad física. Voy a compartir con ustedes un material donde ustedes van a estar mirando, observando y luego si tienen alguna consulta para que puedan preguntar después. ¿Está bien? Correcto. Hoy vamos a hablar, en la clase de hoy vamos a hablar sobre seguridad física. Vamos, eh, vamos a ver. Vamos a ver qué es seguridad física. Entonces, la seguridad física, todos aquellos mecanismos que generalmente de prevención y detención de destinado a proteger físicamente cualquier recurso del sistema. Estamos hablando de una PC, ¿verdad? Estamos hablando de una computadora portátil y de una PC de escritorio. Bueno, la vulnerabilidad, debilidad de cualquier tipo que compromete la seguridad del sistema informático. Vamos a ver algunas vulnerabilidades que compromete a la seguridad de un sistema informático. Esto nosotros hablamos ya en las dos clases anteriores sobre la seguridad. En este caso vamos a ver las vulnerabilidades, los tipos. Tenemos la vulnerabilidad física, tenemos la vulnerabilidad natural del hardware y del software. ¿Qué dijimos que era hardware? Los programas. Hardware. Software son los programas. Hardware. Las La máquinas. parte física. Sí, exactamente, la parte física. Bueno, después tenemos de los medios de almacenaje, vulnerabilidad de las comunicaciones y vulnerabilidad humana. Esos son los tipos. Luego tenemos las amenazas físicas. Como dijeron, ¿verdad? En la pregunta anterior, estamos hablando del hardware. Hardware dijimos que es todo lo físico que posee una computadora, ¿verdad? Una PC. Entonces, las amenazas físicas, dentro de las amenazas físicas podemos englobar cualquier error o daño o en el hardware que se puede presentar en cualquier momento, ¿verdad? O sea, en cualquier momento nosotros podemos tener una amenaza, ¿verdad? Hacia nuestro dispositivo, hacia nuestra PC, hacia nuestra notebook, ¿verdad? Los tipos son acceso físico, ¿verdad? Radiaciones electromagnéticas, desastres naturales y desastre del entorno. ¿Cómo se puede dañar entonces nuestra PC? Ustedes pueden ver acá la imagen, es bien claro, ¿verdad? Que el acceso físico, las radiaciones electromagnéticas, como famoso, se cayó rayo cerca de mi casa y descompuso mi computadora. Después tenemos los desastres naturales y desastres del entorno. Bueno. Luego tenemos la descripción de algunas amenazas físicas. ¿Cómo se puede dañar nuestra PC? Por acciones naturales. ¿Cuáles podrían ser esas acciones? Incendio, inundación, condiciones climatológicas, señales de radar, instalaciones eléctricas, ergometría. Por eso se puede dañar nuestra PC por algunas amenazas. Estamos hablando por acciones naturales. Después tenemos por acciones hostiles, robo, fraude o sabotaje. Esto es lo que pasa más. Esta acción es lo que pasa más, que nuestra PC está siempre bajo alguna amenaza física.
porque muchas veces podemos tener informaciones confidenciales, informaciones importantes en nuestra PC. Entonces, lo que más pasa es por acciones hostiles. Bueno, después tenemos por control de accesos, utilización de guardias, utilización de detectores de metales, utilización de sistemas biométricos, seguridad con animales, protección electrónica. Esos son algunos accesos. Cuando habla de acceso sabemos cuando le damos acceso a cierta persona, a cierto usuario. Estos son algunas amenazas físicas donde está expuesto nuestra PC o nuestra máquina. Luego tenemos el control del ambiente y acceso físico permite disminuir siniestros, trabajar mejor manteniendo la sensación de seguridad, descartar falsas hipótesis. Si se produjeran incidentes, tener los medios para luchar contra accidentes. Estos son algunos, es el control de ambiente y acceso físico que nos permite. Nos permite disminuir los siniestros, trabajar mejor, descartar falsas hipótesis y tener los medios para luchar contra los accidentes. Esos son algunos accesos físicos. Luego tenemos las medidas de prevención. ¿Cómo podemos proteger nuestra máquina? Tenemos la medida de protección, de prevención, perdón. Tenemos protección del hardware, ¿verdad? La protección del hardware hablamos de lo que es todo lo físico que posee una máquina o una PC. Tenemos un acceso físico, tenemos prevención, protección de los datos, eavesdropping, el backup, acá dice backup, pero se pronuncia backup. Backup vendría a ser las copias de seguridad. Nosotros como informáticos tenemos que utilizar el término backup. Entonces, cuando yo le digo, van a hacer un backup de sus trabajos, significa que ustedes me tienen que hacer un trabajo, me tienen que hacer me tienen que hacer una copia de seguridad de sus trabajos. La misma cosa cuando Julián me dice, o cuando María Lucía me dice, o Araceli me dice, necesito un trabajo que me manden o desarrollen, entonces se tiene que hacer un backup, una copia de seguridad. Después tenemos alteraciones del entorno y tenemos radiaciones electromagnéticas. Esas son algunas medidas de prevención de cómo proteger nuestra PC, nuestro hardware. Son algunas de las medidas. Luego tenemos las políticas y planes de acción. ¿Cómo podemos proteger el sistema informático? Nosotros ya vimos ya instalaciones de Linux y ya vimos ya lo que es la instalación de Windows ayer, ¿verdad? Eso es en otra materia, pero como ustedes pueden fijarse que todo tiene relación en informática. Ahora estamos en red y seguridad y estamos hablando de cómo podemos proteger el sistema informático. Primero que hemos de hacer es un análisis de las posibles amenazas. O sea, lo que nosotros tenemos que analizar como informáticos, cuáles podrían ser algunas amenazas. Por ejemplo, un apagón, por ejemplo, podría ser una amenaza para nosotros. ¿Por qué? Porque una energía, o sea, una baja tensión puede dañar nuestro hardware. Puede dañar nuestra PC. Esas son algunas de las posibles amenazas. Luego tenemos, a partir de este análisis, habrá que diseñar una política de seguridad. Entonces, un ejemplo de esto, política de seguridad, que tenemos que tener siempre un estabilizador de energía en caso que en caso que no tengamos energía eléctrica. Entonces, cuando se corta, que termine en el estabilizador y que mantenga siempre encendida nuestra máquina, nuestra PC.
Esa es la función del estabilizador de energía. De eso ya habíamos hablado ya varias veces, no solamente en este curso, sino en varias ocasiones. Definimos política de seguridad como un documento sencillo que define las directrices organizativas en materias de seguridad. Tener una política siempre como un manual, escribir, diseñar, como toda empresa, como toda organización, siempre tenemos que tener un manual para poder, para que cualquier empleado que sea de una organización pueda tener acceso para poder definir esa política de seguridad. ¿Alguna consulta hasta acá? Está todo claro, profe. ¿Está claro? Bueno, Sí. perfecto. Después tenemos políticas de seguridad. El objetivo es, por un lado, mostrar el posicionamiento de la organización con relación a la seguridad y por otro lado, servir de base para desarrollar los procedimientos concretos de seguridad. Eso es lo que estábamos diciendo en planes y tenemos las políticas de seguridad. Que sí o sí tenemos que tener cuáles son las políticas, tener un objetivo en una organización, en una empresa. Eso es muy importante. Por ejemplo, ¿cuál podría ser, por ejemplo, una política de seguridad? Un ejemplo sencillo. Por ejemplo, cuando en una empresa de ventas de artículos, durante el día, para que no se pierdan los datos de la recaudación del día, entonces, ¿qué es lo que se hace como política de seguridad? Hacer una copia de seguridad de todos los datos de todas las transacciones que se realizó en el día. Eso vendría a ser una copia y como dijimos que en vez de decir copia, nosotros como informáticos, qué palabra, qué término teníamos que utilizar nosotros? Cap. Backup. Entonces, nosotros como informáticos lo que vamos a hacer es un backup de todos los datos, de todos los archivos. Eso es una de las políticas. Un ejemplo sencillo y claro para poder entender. Luego tenemos las políticas. ¿Qué deben definir las políticas? Definir qué es seguridad de la información. Seguridad de la información, que ya repetimos, ¿verdad? Ya dijimos el ejemplo anterior. Acá. ¿Cuáles son sus objetivos principales y su importancia? Dentro de la organización, mostrar el compromiso de sus altos cargos con la misma, definir la filosofía respecto al acceso de los datos, o sea, quiénes van a tener acceso, por ejemplo, a los datos, quiénes van a poder ver informaciones. Un ejemplo claro, por ejemplo, de una institución. Una institución, por ejemplo, Araceli, Julián y María quieren acceder a consultar sus notas. Entonces, la política del sistema tiene que ser que solamente ustedes puedan acceder con un identificador. El mayor de las ocasiones se hace con el número de cédula, que es un identificador único. Por ejemplo, cuando vas a consultar, por ejemplo, tus notas a través de una página web, entonces, ¿qué es lo que haces? Ingresas tu número de cédula para poder consultar ciertas informaciones sobre las materias, ¿verdad? O el estado de cuenta de cada alumno. Después tenemos establecer la base para poder diseñar normas, procedimientos referidos a organización de la seguridad, clasificación y control de los datos, seguridad de las personas, seguridad física y ambiental, plan de contingencia, prevención y detección de virus, administración de los computadores. ¿Qué podemos hacer acá donde dice prevención y detección de virus?
¿Qué es lo que podemos hacer? ¿Qué le colocamos, por ejemplo, a nuestra máquina, a nuestra PC, para que pueda detectar esto? El antivirus. El antivirus. Excelente. Entonces, para prevenir y para que pueda detectar, entonces le colocamos a nuestra máquina un, un antivirus, ¿verdad? Sí. ¿Sí? Bueno. Luego tenemos los mecanismos de seguridad. Prevención, tenemos mecanismo de identificación y autenticación, tenemos mecanismo de control de acceso, mecanismo de separación, mecanismo de seguridad en las comunicaciones. Como vuelvo a repetir, estamos hablando de las contraseñas, de quienes van a estar teniendo acceso a dicha información. Entonces, los mecanismos de seguridad tiene que ser, otra vez, vuelvo a repetir, que cuando un alumno quiera entrar a acceder a ver su estado de cuenta, otra persona no puede tener acceso a ese estado de cuenta. ¿Se entiende esa parte? Sí. ¿Sí? Sí. Bueno, después tenemos la detección y tenemos la recuperación. La recuperación es importante en el caso cuando se pierdan los datos. Hay programas que recupera datos de borrados, pero eso solamente vamos a poder ver con la práctica cuando tengamos nuestra PC y cuando podemos ver qué programa nos puede recuperar los archivos borrados. No sé si ustedes tienen ya alguna experiencia, por ejemplo, que hayan borrado algún archivo sin querer y no pudieron recuperar. Sí, yo tengo, que Ya no tuvieron puedo ya recuperar. experiencia en eso. Bueno, entonces hay programas que ayudan a recuperar esos archivos que lógico vamos a ver en otro módulo, en otra materia. ¿Cuáles son esos programas y cómo se utilizan esos programas para poder recuperar esos archivos? Luego tenemos el plan de contingencia. Implica un análisis de los posibles riesgos a los cuales pueden estar expuestos nuestros equipos de cómputo y la información contenida en los diversos medios de almacenamiento. Bueno, esto es lo que ya estuvimos hablando, que nuestros equipos siempre lo están expuestos a un corte. Más todavía nosotros, aquí es lo que estamos más expuestos. Cuando estás trabajando tranquilamente y haya un apagón, un corte de energía. A eso es lo que estamos más expuestos. Entonces, en ese caso, lo que nosotros necesitamos es un estabilizador de energía. ¿Está bien? Sí, correcto. ¿Sí? Luego tenemos el plan de recuperación de desastres. Tenemos las actividades previas al desastre, establecimiento del plan de acción. Tenemos actividades durante el desastre, plan de emergencia, formación de equipos, entrenamiento. Actividades después del desastre, evaluación de daños, priorización de actividades del plan de acción, ejecución de actividades, evaluación de resultados, retroalimentación del plan de acción. Esto es lo que estaba hablando y repetí, voy a volver a repetir, que supongamos que nuestra máquina, o sea, sufrimos un apagón, un corte de golpe y encendemos nuestra máquina y se queda, por ejemplo, una pantalla azul, una pantalla negra. O no se enciende más. Esos son los riesgos que nosotros corremos. Entonces, lo que tenemos que hacer es ver los daños. Por ejemplo, bueno, ¿qué se dañó de mi equipo? Se dañó el disco duro, la memoria RAM, el procesador.
Nosotros como informáticos tenemos que estar preparados para poder analizar, ver cuáles son los daños que causó ese apagón, ¿verdad? Y bueno, eso es todo con lo que es plan de recuperación de desastres. No sé si ustedes quieren agregar algo más, tienen alguna duda sobre algún tema, podemos debatir, hablar. Eso ya es opcional, ya depende de ustedes. Sobre el programa de recuperación de Eso los archivos. de los ¿Eso archivos. hay que instalar luego antes, Se profe, o instala, yo puedo sí, sí, recuperar? sí, sí. Supongamos vos, María Lucía, tengas en tu máquina un archivo, hay un programa que se llama Recovery también. Hay un programa, te voy a citar algunos programas. Hay un programa que se llama Recovery, hay un programa que se llama Recuba. Esos son los programas que más se utiliza para recuperar los archivos borrados. Entonces, lo que nosotros Pero eso debo instalar en mi se notebook. instala un programa, sí. Vos tenés que instalar en tu notebook estos dos programas que te estoy mencionando y luego supongamos que hayas eliminado un archivo sin querer, entonces lo que volvés a hacer es escanear, lo que hace el programa es escanea y vuelve a encontrar el archivo, si existe, ¿verdad? Entonces, cuando encuentra, vos lo que vas a hacer es restaurar y te vuelve a restaurar ese archivo eliminado. Sí, Te ¿Y vuelvo eso a se puede repetir. hacer también con el Drive? ¿Cómo? Si, por ejemplo, tenías en un Sí, pendrive unidad de almacenamiento, sí. documentos. Supongamos que tenga algunos documentos importantes dentro de tu pendrive y se perdió. También se utiliza, porque ¿sabe qué es lo que hace el programa? Supongamos ustedes instalan el programa Recuba o Recovery. Cuando ustedes instalan, insertan su pendrive en la máquina. Entonces, cuando usted entra en el programa, ya sea Recovery o Recuba, ahí les va a dar la opción de qué unidad quieren recuperar los datos eliminados. Supongamos le va a aparecer los USB, siempre, ¿verdad? Que es pendrive, unidad de almacenamiento, y también un disco duro, etcétera. De acuerdo de dónde estaban teniendo esas imágenes eh, para poder recuperar. correcto. ¿Quedó claro esa parte? Sí. Sí. ¿Sí? Otra consulta sobre el tema. Espera. Y esos programas vamos a probar todo cuando volvamos a las clases, ¿verdad? Sí, sí o sí. Ustedes, por ejemplo, si tienen tiempo, pueden descargar en su notebook o en su PC. ¿Sabe qué vamos a hacer? En el grupo voy a mandar el nombre de las aplicaciones de los programas para recuperar archivos. Entonces, ustedes lo que van a hacer es descargar e instalar esos programas. Y podemos también, si les queda mejor, a ustedes esos programas podemos, en la otra clase podemos tocar cómo se usa esos programas. Sí, correcto. ¿Está bien? Para que Sí. ustedes después Sí. para que ustedes puedan después practicar con su máquina, o sea, los que tienen máquina. Pueden hacer, por ejemplo, supongamos, ustedes van a instalar y borran, por ejemplo, si tienen una foto, una imagen, un documento de Word, por ejemplo, mi trabajo de red y seguridad. Crean un archivo y luego eliminan. Y luego
prueban con el programa, prueban con el programa que instalaron a ver si recupera o no, ¿verdad? Podemos hacer eso en la próxima clase. Instalar los programas y mostrar de cómo se recuperan los archivos borrados. Está bien. ¿Está bien? Ok. ¿Les parece? Bueno, Sí. entonces, nuestra clase de hoy siempre voy a estar alzando a nuestro canal para que los demás compañeros puedan ver la clase. Yo no sé si ustedes tienen alguna información de algunos compañeros, no sé, porque me preocupa a mí que hay algunos compañeros que no se están manifestando y ya queda muy poco para terminar el módulo. De Eulalia, por ejemplo, me dijo ella que el problema es el internet. Sí, internet y su teléfono, me Ya dijo su ella, zona. sí. Pero los otros compañeros, por ejemplo, en el caso de Hugo Mendoza, no se manifiesta, no escribe, ni no sé cuál sería su situación, ¿verdad? Pero bueno, seguramente luego se va a manifestar, porque sabe demasiado bien que estamos siguiendo el curso de forma virtual. Yo nada más quiero decirle de mi parte que esto le va a servir muchísimo a ustedes. Nosotros, como informáticos, sí o sí tenemos que manejar los cursos virtuales. Eh, en tu caso, por ejemplo, María Lucía, que vos también sos docente, eh, podés manejar así los cursos como estamos desarrollando nosotros con algunos alumnos o podés interactuar con algunos compañeros. Es importante manejar esta herramienta como nosotros estamos desarrollando. Entonces, ante cualquier eventualidad, en este caso que no podemos asistir a las clases presenciales, entonces desarrollar de esta forma. Sí, correcto. ¿Está bien, verdad? Sí. Sí. Bueno, entonces eso es todo por hoy, lo que es la parte de redes y seguridad. Estuvimos hablando de la seguridad física, de lo que es una seguridad física. Entonces, la próxima clase vamos a estar configurando, viendo algunos programas y cómo recuperar los archivos. ¿Sí les parece? Está bien, profe. ¿Está bien? Bueno, entonces eso es todo. Que tengan una buena noche y nos encontramos en la próxima clase. Buenas noches. Está bien.